Después de la destrucción, amén, el que pide, recibe. Así dice la Escritura. Después de la destrucción de Jerusalén, en el 70 después de Cristo, y antes que Juan fuera exiliado a la isla de Patmos. ¿Qué pasó en la isla de Patmos? ¿Qué escribió Juan ahí? ¿Qué recibió Juan en esa isla? Luego que fue, cierto, exiliado, castigado, perseguido, lo fueron a dejar botado prácticamente allá para que se muriera, y allá el Señor le entregó la revelación del Apocalipsis. Ahí él escribió esto también, este importante libro para nosotros. Un libro que a algunos les da miedo leer, pero es un poco simbólico, bastante complicado, pero no le tengan miedo al libro de Apocalipsis, sino que más bien nosotros tomémoslo como un libro que nos da esperanza. Es un libro que nos da esperanza. Entonces, cuando lo leamos, vamos a darnos cuenta cómo el Señor nos anima y nos da esperanza para esperar esa venida del Señor, el retorno del Señor. Entonces, Apocalipsis, tómelo usted como un libro de esperanza. El versículo clave, importantísimo este versículo clave, y de aquí vamos a sacar lo que les comentaba yo, esto de palabras simples, vamos a sacar el propósito del Evangelio. En nuestras Biblias, ¿cierto? En la Reina Valera y en muchas Biblias dice que este texto es el propósito del libro. Aquí está el propósito del libro. Entonces dice, versículo clave, Juan capítulo 20, versos 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis, recuerda esa palabra, para que creáis, se repite mucho en este Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Versículo clave, importantísimo, y lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Vamos a sacar ahí una enseñanza. Los personajes clave, ¿cierto? Es María, la madre de Jesús, Juan Bautista, Jesús, los 12 discípulos, Marta, María, María de Betania, dice ahí, o sea, perdón, de Betania, Lázaro, Pilato, María Magdalena. Estos son los personajes que siempre están ahí rondando en este libro. Los lugares claves que hoy día no vamos a revisar un mapita, sino que hoy día mentalmente vamos a hacer el trabajo de ubicar, ¿cierto? Y de conocer. Cosa que cuando veamos un mapa, nosotros automáticamente con los mapas que hemos visto, vamos a conocer dónde está Judea, Samaria, Galilea, Betania y Jerusalén. Ustedes ya están en condiciones de buscar un mapa en su Biblia y lo van a encontrar de manera muy rápida porque ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Y ustedes son inteligentísimos, una bendición del Señor. Así que lo van a encontrar súper rápido. Las características especiales de este libro. De los 8 milagros que encontramos en Juan, 6 solo se encuentran en este Evangelio. Al igual que el discurso de Jesús en la cena de Pascua, en el capítulo 14 y en del 14 al 17, y más del 90% del material de Juan es original. A este evangelio, aquí no incluye, o sea, es original a este evangelio, o sea, quiere decir que el 90% de lo que él escribió está aquí, está aquí. Él no tomó de otros libros, no es un sinóptico, no tomó de otros libros, sino que él escribió este libro y más del 90%, ¿cierto? Es como de su autoría, no tomó muchos ejemplos de otros lugares. Entonces, incluye la genealogía, no, aquí no se incluye la genealogía de Jesús, su nacimiento o niñez, la tentación, la elección de los discípulos, las parábolas, la transfiguración, la gran comisión, ni su ascensión. O sea, estos temas que yo acabo de nombrar no están, no están aquí, no los vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es diferente, se escribió de una manera diferente. Y vamos a ir viendo, ¿cierto? Este texto que dijimos que es el verso clave, y aquí quiero que le pongamos especial atención a este texto, porque también nos va a enseñar una mecánica, nos enseña una mecánica. ¿Cómo, cómo sacar enseñanza de la escritura? ¿Cómo poder leer la escritura y encontrar cosas que quizás la hemos leído 20 veces, que a lo mejor no tomamos la profundidad, como les decía,
de lo que Juan nos quería decir o lo que la Escritura muchas veces nos quiere decir. Entonces dice, hizo además Jesús muchas otras señales, ¿cierto? Lo deja aparte, dice, en presencia de sus discípulos, hace un punto aparte, o lo pone aparte, las cuales no están escritas en este libro. Pero se han escrito, y nuevamente baja el renglón, ¿cierto? Para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si nosotros lo leemos, y aquí nos vamos a tomar un minuto, para que ustedes lo puedan leer y puedan decirme qué cosas ven en este texto. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí ¿cierto? Este evangelio dice que Jesús hizo muchas otras señales, ¿en presencia de quién? De sus discípulos. Entonces podemos ver que Juan quiere transmitir, ¿cierto? A través de la escritura, que este es un, eh, es un evangelio de testimonio, quiere contar cosas, quiere que nosotros nos demos cuenta de que hay cosas que están escritas, ¿cierto? Y dice, las cuales no están escritas en este libro, o sea, también es un evangelio como selectivo, también hace una selección de cosas para que nosotros podamos leerla. Mira, ahora no sé si alguien puede ver algo más, si alguien puede ir leyéndolo y pueda ver algo más ahí, puede encontrar algo más. Dice, pero estas se han escrito para que vosotros creáis. Tenemos también un propósito para nosotros y creáis que Jesús es el Cristo. Ahí va afinando, ¿cierto? Y va poniendo a Jesús como el Cristo. Él es el Cristo. Miren, yo saqué, ¿cierto? De un documento que teníamos, de un estudio que teníamos, algunas cosas. Y aquí vamos a ir hablando de esto. Y vamos a ir desglosando todavía un poquito más el texto. Dice, es un evangelio selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque eligieron lo que querían escribir, ¿cierto? Se eligió. Analizamos la historia, seguramente ya estaban escritos algunas otras cosas, y él dijo, yo voy a escribir estas. Entonces, es selectivo, ¿por qué? Porque Jesús, dice, hizo muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. Entonces el apóstol, teniendo conocimiento de que Cristo hizo muchas otras señales, solo dejó las que nosotros podamos leer en el libro de Juan. ¿Para qué? Para crear en nosotros una convicción. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante también en este desglose de este texto. Es un evangelio, como les decía, testimonial. Hizo las señales en presencia ¿de quién? De los apóstoles. ¿Para qué? Para dejar un precedente, para que hayan testimonios, para que lo vean, lo hizo público, todo lo que hizo lo hizo público. Es un evangelio de fe. ¿Por qué es un evangelio de fe? Porque nos invita a creer. Nos invita a creer y subrayamos ahí, ¿cierto? En el texto que leímos, para que creyendo, o sea, nos está invitando a creer. Y recuerde que dice la escritura, mientras yo estudiaba esto, se me venía a la mente ese texto que dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no solamente con fe, sino que también me invita a creer, a tener una convicción en que Jesús, ¿cierto? Es el amo, dueño y señor y el rey de mi vida. Esto es lo que nos está invitando a que nosotros creemos. Todavía podemos ir un paso más allá. Todavía podemos ir un paso más allá en lo que hemos vivido. Ahí está nuestra hermana María, ahí está la pastora, ¿cierto? Ahí está Héctor, y ahí hay varios que están en sus casas, ¿cierto? Y todavía el Señor nos desafía a dar un paso más, a creer, a tener una convicción de lo que estamos haciendo, convicción en qué estamos creyendo, convicción de que Dios, ¿cierto?, está con nosotros y que el Hijo del Señor, o que Jesús, ¿cierto?, está con nosotros, que es galardonador de los que le buscamos. Es un evangelio apologético. La palabra apologética, ¿cierto?, tiene que ver, nosotros la asociamos siempre con la defensa de la fe. Entonces, no se está refiriendo a defender, o más que defender una posición, aquí está lo que yo le estaba explicando,
más que defender una posición, Juan quiere establecer una convicción, quiere que nosotros tengamos esa convicción y es por eso que este texto es tan importante, dice, para que vosotros creáis. O sea, todo lo que se escribió, todo lo que se seleccionó en ese libro, lo que se escribió es para que nosotros creamos, es para que nosotros creamos. Entonces, es también un evangelio expositivo. ¿Y qué expone? O más bien, ¿a quién expone? A Jesús. Dice que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Nos muestra al Cristo que estaba profetizado en las Escrituras y esperado, ¿cierto? Y fue esperado por la nación judía. De aquí vamos a ver un contraste de algunas palabras, pero esto es para que usted tenga esto como algo en su mente solamente. Cristo, ¿cierto? Es una palabra griega. Mesías es una palabra hebrea, ¿cierto? Y la traducción de ambas, ¿cierto? También resulta como el ungido o ungido. Esto es para que nosotros tengamos solamente esto. Hoy día he escuchado un estudio que decía que la palabra Cristo, por ejemplo, no aparece o no aparece en este evangelio, no la utilizan, no la utilizan, sino que más bien en palabras simples Juan quiere decir que Cristo o que Jesús es el Hijo de Dios, en palabras simples. Es un evangelio preciso para que creáis, ahí está subrayado, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Es un evangelio preciso, de mensajes precisos. Es un evangelio, perdón, eficaz, tiene un objetivo, quiere que nosotros tengamos fe y desarrollemos una convicción, una fe personal. ¿Y para qué? Para que tengáis vida en su nombre. Eso es lo que busca el apóstol y por eso que este texto es tan importante y por eso que su Biblia le va a mostrar el texto con un título ahí, cuando usted llegue a ese texto dice el propósito del libro. O sea, si usted lo desglosa como lo desglosamos ahora, se va a dar cuenta que en ese texto está escrito, ¿cierto?, todo lo que el apóstol nos quiere entregar, o todo lo que Dios nos quiere entregar a través, ¿cierto?, de esa pluma del apóstol, o de la mirada del apóstol. Entonces, pasamos a este esquema, ¿cierto?, el esquema del libro, pero antes de pasar al esquema del libro, me gustaría que hicieran alguna pregunta, que viéramos qué les pareció, qué les parece, o cómo van tomando esta profundidad que nos deja el apóstol solamente con un versículo. Imagínense que cuando analicemos Juan 1.1, cuando vamos analizando cosas, textos que todavía nos dejarían mucha riqueza en el conocimiento del Señor. Así que si alguno tiene alguna pregunta, si alguno quiere eh, acotar algo, si alguien quiere eh, agregar algo, también es bienvenido. Amén. Amén. Vamos a seguir. Tenemos este esquema, ¿cierto?, del libro que nos habla exactamente igual, la misma mecánica que los otros libros, del nacimiento y la preparación de Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios. Ahí lo tenemos, usted puede leer en su casa con tranquilidad, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 12, va a encontrar estos temas ahí, y dice que, Juan dice claramente que Jesús no es un hombre como cualquier otro, y no está diciendo que no es un hombre, sino que dice que no es un hombre como cualquier otro, es el eterno Hijo de Dios. Jesús es la luz del mundo porque ofrece un regalo de vida eterna a todos, un regalo de vida eterna a todos, perdón. Que ciego, necio, que ciego y necio es pensar que Jesús es solo un hombre muy bueno o un maestro moral. Sin embargo, a veces actuamos como si pensáramos de la misma manera. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a personas que dicen que Jesús es solo un buen hombre? Un buen hombre. Sí, Algunos, ¿cierto? ¿Tú o lo has que es de escuchado? estos que lo utilizan mucho para las marchas. Sí, sí. Era, ¿cómo dicen que era? No me acuerdo la palabra, pero lo utilizan mucho. ¿Sí? ¿Y Era se acuerdan comunista, era comunista. se acuerdan cuando el rechazo, cuando se impuso el rechazo a la nueva constitución en Chile? ¿Se acuerdan un tuit que salió por ahí, un tuit que salió que decía, conocí a un flaco que vino a darle paz y vino a darle sanidad a las personas gratuitamente y hoy día Chile se ha perdido esa gran oportunidad? Bueno, eso es utilizar, ¿cierto?, al Señor para fines que
para fines que solamente le acomodan a ellos, solamente le acomodan a ellos, y para ellos simplemente es un buen hombre, no es Dios, no es nada más que un buen hombre para ellos. Para nosotros, el Señor es Dios. Entonces, eh, cuando mencionamos sus enseñanzas, ¿cierto? Aquí estamos hablando de que nosotros muchas veces hacemos lo mismo que ellos dicen, o decimos que no lo hacemos, pero en realidad lo hacemos. Dice que cuando mencionamos sus enseñanzas, pero continuamos viviendo a nuestro antojo. Si Jesús es el eterno Hijo de Dios, debemos prestar atención a su mensaje de vida y ponerlo en práctica. Y esto es lo que la Escritura, ¿cierto? Y la Biblia, y muchas veces nosotros, y sus pastores, y todos los que han predicado, o ustedes han escuchado, siempre está esa importancia de poner lo que hemos aprendido en práctica. Es difícil, es complicado, a veces tenemos grandes victorias de las cuales estamos muy contentos, pero también a veces tenemos algunas derrotas. Lo importante es creer y saber que en cada derrota que nosotros tengamos, el Señor está con nosotros para extender su mano y levantarnos. Así que siga adelante y sigamos buscando esta, esta manera de vivir. Tratemos de vivir intensamente el Evangelio de una manera diferente. ¿Sabe que queda queda tan poco para que le veamos? Y nosotros tenemos que pensar cuántos amigos nuestros o cuántas familias cercanas, lejanas, cuántas personas que nosotros hemos conocido y quizás no tengan la oportunidad de que alguien les hable de Cristo. Es ahí donde nosotros tenemos esa gran, ¿cierto?, oportunidad de predicar, de llevar esta buena nueva y de llevarla con palabras simples, así como el apóstol, con palabras simples, pero llevar, ¿cierto?, el mensaje del Evangelio a nuestros amigos, familiares y también vivir el Evangelio como lo hablamos, como lo predicamos, como queremos enseñar, bueno, así también vivámoslo. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios le va a ir abriendo puertas, va a abrir puertas como me siento yo bendecido, ¿cierto? Poder estar con ustedes aquí bajo el alero de Andrés en esta iglesia vuestra, ¿cierto? Vástago Renuevo. Me siento bendecido, es una puerta que Dios me abrió. Y eso es lo que ustedes tienen que mirar. Muchas veces Dios les va a abrir una puerta y en esa puerta ustedes tienen que hacer lo que mejor saben hacer, presentar a este Cristo maravilloso. La parte B de este libro, ¿cierto? En este esquema que estamos leyendo, tiene el mensaje y el ministerio de Jesús. Desde el capítulo 2 hasta del capítulo 2, verso 13, hasta el capítulo 12, verso 50. Y lo separa en tres grupos, ¿cierto? O en tres partes. Jesús encuentra fe, Jesús encuentra fe e incredulidad en la gente. Jesús entra en conflicto con los líderes religiosos. Y tres, Jesús enfrenta momentos decisivos en Jerusalén. ¿Alguien quiere aportar en estos temas? ¿Alguien tiene algo que decir en por ejemplo, en el punto uno? Jesús encuentra fe e incredulidad en la gente. La ¿Habrá? incredulidad vivida en los fariseos, ¿Ya? ¿o ¿Sí? no? ¿Puede ser? Hay Claro, tenían una... conocimiento, pero ellos no creían que Jesús era el Mesías, ¿no? Sí, puede ser también. Pero también hubo una ciudad que yo el otro día se la nombré yo en un mapa y ahora justo se me olvidó, se me vino a la mente ahora, se la nombré que estaba en un mapa. Y Jesús dice, no sean como Corazín, así era nombre, Corazín, una ciudad, donde dicen ahí que Jesús había tanta incredulidad que Jesús no hizo ningún milagro en esa ciudad. ¿Por qué? Porque había incredulidad. Entonces, es importante que nosotros podamos transmitir nuestra fe, con nuestra manera de vivir, como lo estamos diciendo, pero también llevándola, avanzando. No tengan miedo. Mire, yo soy uno de los convencidos, siempre lo hablo con Andrés, que cuando uno dispone el corazón, Dios es el que abre las puertas. No importa la edad, no importa si no tengo la plata, no importa si no soy famoso. Si ustedes se proponen y oran y le piden al Señor fervientemente, Dios, ábrenos un programa radial en una radio importante, ¿cierto?
y me invitan, sí, cuando se cumpla, esto se va a cumplir, esto se va a cumplir. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos comernos la torta al tiro, así, así, esto es lo que yo quiero y quiero todo. Y estos son procesos. Y, y créanme que en la vida de su pastor, la nuestra y de ustedes también se van a dar cuenta que los procesos van dejando una huella. Y como dice el pastor Marcelo de Emilio, muchas veces uno quiere ocultar las cicatrices, pero las cicatrices muchas veces no se tienen que ocultar, sino que son las cicatrices, porque en ellas están, ¿cierto?, nuestro aprendizaje, en ellas está nuestro crecimiento. Así que vamos a seguir aquí, si no me voy a poner a predicar. Está apasionante este libro, léanlo, les va a gustar. Lean el Evangelio de Juan, les va a gustar. Jesús habló individualmente con personas, predicó a grandes multitudes, instruyó a sus discípulos y debatió con líderes religiosos el mensaje de que, vamos a ver acá, de que Él es el Hijo de Dios. Fue recibido de distintas maneras. Algunos lo adoraron, otros no sabían qué hacer, unos se apartaron, otros trataron de silenciarlo, y hoy en día podemos ver las mismas reacciones. ¿Sabe de qué me recuerda yo esto? ¿Cómo cree usted que recibían a los profetas cuando llegaban ahí en el Antiguo Testamento a los pueblos? ¿Cómo creen ustedes que recibían a los profetas cuando llegaba el profeta de Dios a los pueblos? ¿Qué creen? ¿Cuál era la reacción de los pueblos? No es igual como aquí cuando en la iglesia dice, ah, viene el profeta y se vuelven locos. No es igual como hoy en día en este tiempo, ¿no? Pasó lo mismo que, pasó lo mismo que con Jesús. De hecho, con los profetas era más, bueno, a Jesús igual lo mataron, y a los profetas también, algunos los mataron. Ese es el tema. Llegaba el profeta y llegaba con una palabra de Dios, y hay un ejemplo ahí con Samuel, cuando Samuel llega a un pueblo, y van corriendo a preguntarle, ¿vienes en paz? ¿Vienes en paz? Porque muchas veces el profeta, ¿cierto?, traía una palabra del Señor, una corrección del Señor, y ahí es donde muchos aceptaban la corrección, ¿cierto?, y cambiaban su manera de vivir, y otros simplemente se alejaban. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrarnos con este tipo de personas. Entonces, cuando leamos en Juan los encuentros que Jesús tuvo con estas personas, pongámonos en el lugar de ellas y oremos para que nuestra reacción sea adorarlo y seguirlo. Entonces, cuando, cuando tengamos este tipo, cuando nos encontremos con este tipo de personas, es también no nos enojemos, no digamos ya no me quiere creer, sino que nos recomienda que nos vamos a orar. Es importante la oración, es importante pasar tiempo con Dios y hablar con el Señor. El, La parte C de este esquema, ¿cierto? Habla también de la muerte y la resurrección de Jesús. Desde el capítulo 13, desde el verso 1, hasta el capítulo 21. Y también lo separa en dos. Dice que Jesús instruye a sus discípulos, perdón, y Jesús termina su misión. Es una obra, la muerte del Señor es una obra del Señor. Él sabía que tenía que morir. Es una obra. Yo escuché por ahí un TikTok el otro día que decían que había sido un fracasado, y lo dijo una eminencia, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, que había sido una vida fracasada, el fracaso de Cristo. Nosotros, por otra parte, creemos que es el vencedor de todas las cosas, y es así como el ejército chileno, vencedor y jamás vencido, es el ganador, es el campeón, es aquel que venció, ¿cierto?, en la cruz. Entonces, para nosotros es imposible que sea, o que pensemos que haya sido un fracaso lo que él hizo, ¿Qué te porque pasa? ¿No? esa muerte, ¿cierto?, en la cruz se transformó para nosotros en una puerta abierta, directa al, al trono del Señor. Así que para nosotros no es un fracaso. Y cuando usted escuche que alguien diga que es fracaso, si no quiere pelear con él, no le conteste, pero si no, dele su argumento, porque nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados para entregar también nuestra defensa de nuestra fe, pero dice la Escritura que con mansedumbre, y con humildad.
pero también con mucho conocimiento. Entonces, después de la muerte de Jesús, dice, Jesús instruyó cuidadosamente a sus discípulos para que supieran cómo mantener la fe, aún después de que él muriera, pero no comprendían de qué les estaba hablando. Después de la muerte de Jesús, cuando los discípulos escucharon los primeros informes de que estaba vivo, no podían creerlo. Tomás era un discípulo que se destacaba por su incredulidad. ¿Alguien conoce la historia de Tomás? Hermana María, ¿usted conoce, ha escuchado la historia de Tomás? Hay un dicho que dice, ver que para creer. Bueno, eso lo sacaron de ahí. Está inspirado en Tomás. Tomás fue el discípulo que dudó y que dijo que él no iba a creer hasta que viera a su maestro y metiera sus dedos en sus llagas. Y Jesús les dio esa oportunidad. Lo pueden encontrar también ahí y puedan leer esta historia de Tomás para que vean que Tomás estuvo con él y todavía era incrédulo. Así que él se destacó por su incredulidad. Qué mala manera de destacarse. Uno podría destacarse en el Señor por otras cosas, pero destacarse por su incredulidad es malo. Pero está escrito para que nosotros podamos aprender. Así que no creyó ni siquiera después de escuchar el testimonio del resto de los discípulos. No seamos como Tomás, exigiendo ver a Jesús cara a cara. Más bien creamos en el testimonio de los discípulos que Juan describe en su evangelio. O sea, ¿cuál era el testimonio de los discípulos? Que Cristo había resucitado. Y esto es importantísimo. Tenemos los megatemas, ¿cierto? Que son los temas grandes, principales. Me parece que este libro tiene 5 megatemas. 5 megatemas. Ahí está. El primero es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya, tenemos una explicación de importancia. Y en este tema vamos a conversar un poquito. Quiero que puedan abrir sus micrófonos, que den su opinión también. La explicación, ¿cierto?, para este tema es que Juan nos muestra que Jesús es único. Él es el Hijo de Dios especial, y a la vez es plenamente Dios. Por eso se puede revelar a Dios clara y correctamente. La importancia de todo esto es que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto podemos confiar completamente en Él. Es por medio de esa confianza que podemos abrir nuestra mente, comprender el mensaje de Dios y llevar a cabo su propósito en nuestra vida. ¿Cuál será el propósito de Dios en sus vidas? Alguno lo ha pensado, alguno ha soñado, alguno ha tenido en su momento, ¿cierto?, de adoración o su momento de reflexión, es pensar, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué? ¿Para qué me ha llamado el Señor? ¿Lo han pensado? Yo creo que el tema del propósito siempre es algo que todos como que tenemos en nuestra mente, porque que nos preguntamos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro propósito. Bueno, y sabemos que nuestro propósito más grande es ir y, ¿cierto?, repartir el mensaje de Cristo. Pero así como el propósito, así como, ¿cómo se podría decir? Porque claro, nuestro propósito es ir a las naciones y predicar el evangelio, pero también ¿Mm? tenemos un propósito aparte de eso. ¿Personal? ¿Personal se ¿Personal? podría ¿Un decir? Sí, propósito personal? es, Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo digo que estamos todos hechos para algo y por eso a algunas personas no les gusta que use esta palabra. Pero yo digo que nosotros no somos ni más malos ni mejores que otras personas, pero sí Dios nos ha hecho diferentes. ¿Por qué? Porque Él es un Dios diferente. Entonces nos da a todo un propósito. Aquí está nuestra hermana María, y ella podría pensar, bueno, yo tengo mi edad, yo también tengo mi edad, y podría pensar, yo a esta edad debería estar tranquilo, voy a la iglesia, espero que el Señor venga nomás y que pasen los años de mi vida. Pero todos, no importa la edad, estamos llamados con un propósito. Primero, servir al Señor, ¿cierto? Llamados para servir al Señor, llamados para llevar el Evangelio. Hay tanto por hacer en distintos lugares
Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos cerramos. Es como lo que le pasaba a los corintios. Todos querían hablar en lengua. Y muchas veces nosotros también, en nuestro anhelo, a mí me pasó, en nuestro anhelo, ¿cierto? De predicar, de estar en un púlpito, no sé, de soñar con que entregábamos la palabra. Pero quizá también después con los años fuimos madurando y nos dimos cuenta que en la micro, que en el metro, que en el colegio, que en la universidad, que en el trabajo, que en mi vecindario, que en el almacén de la esquina, también puedo predicar, también puedo predicar, también puedo llevar ese, ese, ese propósito de mi vida. Y también el Señor, ¿cierto? Nos ha repartido dones, ¿cierto? Nos repartió dones, entonces con esos dones la iglesia se va edificando y también vamos cumpliendo un propósito del Señor en el cuerpo de Cristo. Pero también, ¿cierto? Como usted lo dice, el Señor a los doblemente llamados, dice el apóstol, como el pastor y la pastora, ¿cierto? Tienen sus dones, pero también tienen un ministerio, están llamados a hacer algo. Entonces, uno de los propósitos también es hacer crecer a la iglesia. Y no es que nosotros la hagamos crecer, ni usted la haga crecer. Es que Dios nos ha dado un don, nos ha dado un talento, nos ha dado un ministerio para que nosotros podamos, ¿cierto? Ayudar, no ayudarle a Dios, sino que ayudar a nuestros hermanos a avanzar y a crecer. Entonces todos tenemos un propósito, todos nos llamó con un propósito. Algunos somos más encachaditos que otros, como le dije el otro día, algunos tenemos un equipo bueno, otros están en un equipo malo, pero eso son detalles. Somos todos hijos del Señor. La vida eterna. Este es otro tema que tiene este libro y dice que Jesús es Dios y vive para siempre. Antes de que existiera el mundo, estaba con Dios y reinará, perdón, siempre con él. El Evangelio de Juan nos revela a Jesús en poder y magnificencia, aún antes de su resurrección. Entonces, ¿qué nos hablaba? Voy a leer esta parte y nuevamente vamos a conversar un ratito para que no se nos vaya la idea. Jesús nos ofrece la vida eterna. Nos invita a que tengamos una relación personal y eterna con Él hoy mismo. Aunque en esta vida, si envejecemos y morimos, si creemos en Él, tendremos una nueva vida que perdurará para siempre. Pero quiero enfocarme en este tema. ¿Por qué dice que el Evangelio de Juan nos muestra la gloria del Señor, ¿cierto? Nos muestra del Señor antes, ¿cierto? De la resurrección. Porque ¿a qué tema se refiere? ¿A qué tema se está refiriendo, ¿cierto? El apóstol. Se está refiriendo, ¿cierto? A que él, ¿cierto? Habló, ¿cierto? Él presenta a Cristo como igual a Dios. Y hay un texto ahí porque dice, si ustedes se lo saben bien o se lo conocen bien, lo pueden decir, que él era igual a Dios, o que el verbo estaba con Dios, que Jesús, ¿cierto? Estaba ahí. Entonces, yo lo estoy parafraseando. Entonces, desde el principio, Juan presenta y dice que Cristo está desde el principio con su Padre, que Él era el Padre, Él era el verbo, el logo, Él estaba ahí. Entonces, nosotros tenemos que también tener la idea, y yo por este texto, ¿cierto? Tengo la idea en mi mente, esto es personal, lo que yo le puedo decir es personal. Si estoy mal, me corrigen, si no, eh, este es mi pensamiento. Yo leyendo la escritura me di cuenta, porque el Señor a lo mejor me dio esa oportunidad de que Cristo existía desde siempre. Y eso es tan básico, es tan lógico, pero para mí cuando lo leí fue algo como que, dije, descubrí, no sé, descubrí el hilo negro, descubrí la pólvora, descubrí la rueda, no sé, algo que me pasó en mi mente, pero lo entendí así, y desde el momento que lo entendí, cuando leo Juan o cuando leo ese texto, eh, es como que lo tuviera tan claro en mi mente, como que lo tuviera tan claro en mi mente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, o esto es lo que tiene que pasar cuando leemos la escritura. Algo tiene que pasar. Y no se aburra de leer la escritura. Si usted no entiende un libro del Antiguo Testamento, lea el Nuevo Testamento. Comience por Juan, comience por Juan, comience por los, por los sinópticos que lo estamos estudiando. Vaya leyendo
con calma, con tranquilidad, nadie la apura, nadie los apura, y puedan ir entendiendo. Y si tienen un lápiz y un cuaderno, también pueden ir anotando alguna palabra que no conozcan, y después también se dan el tiempo de buscarla en un diccionario, porque así fue como comenzamos nosotros. Yo sé que, no sé si a Roxana le pasó, pero a mí así me enseñaron, se llevan palabras que uno no conocía, luego uno las anotaba y después las buscaba para aprender bien el significado. ¿Usted lo hacía así, pastora, o no? Ya, no quiere hablar. ¿No quiere hablar? Sí, Sí, pues, muteado, ya, listo, sí, mute. sí, listo. No, en realidad yo soy mucho de buscar los significados de palabras. Y tengo en mi celular, en notas, todas las palabras nuevas que aprendo para tener vocabulario. A veces uno dice harto, pero harto no es la palabra más adecuada, entonces busco los sinónimos que mejor sean. Pero en general, una palabra que no entiendo, la busco. Tropel, cuando escuché tropel y busqué el significado, ahora no dejo de usarlo. Uno busca las palabras ¿Y y qué es lo que es tropel? Explíqueme. ¿Qué es lo que es tropel? un tropel. Tropel es un grupo, Ah, bien, grupo de personas. Entonces ahora ya no digo un grupo de personas, un tropel de personas. sí, tropel. Y ahí los que no Suena entendemos más quedamos lindo, todos colgados. suena más A mí, lindo. a O mí, efímero, el no. efímero. Pero en general, cuando no entiendo una palabra, busco el significado. Y de hecho, entre paréntesis, lo que cantamos, bueno, yo que trato de ahí, siempre trato de decir lo que cantamos. Ahí está muy de moda esta canción de los nombres de Dios, Rafa, Yahweh, pero siempre la ideal es saber lo que uno está hablando. Yeshua, Dayenu, que uno sepa lo que está diciendo, que entienda, no solamente que lo cante porque suena bonito, sino que uno entienda lo que dice. Amén. Amén. Qué importante, es importante. Sabe que, bueno, no me quiero salir del tema, pero en la pelea, ¿cierto? Muchas veces está el tema de la alabanza. Si cantemos lo nuevo, lo viejo, si se canta la palabra, no se canta la palabra. Y ahí Roxana dio en el clavo. Es justamente eso, es cantar, cantar con el entendimiento, es saber lo que estamos cantando. Si es antiguo, no es antiguo, si es merengue, si es cumbia, si es cueca, da lo mismo. Lo importante es saber lo que estoy cantando. Eso es importante. Amén. La fe. El otro tema que tiene este libro es la fe. Juan describe 8 señales o milagros que muestran la naturaleza del poder y del amor de Jesús. Vemos su poder sobre la creación y su amor por las personas. Estas señales nos animan a que creamos en Él. ¿Usted sabía que a los ídolos o a todos los otros dioses eh, no aman al ser humano? ¿Sabía eso? ¿Había pensado en esto alguna vez? Que los Hay una dioses... película, hay una ¿eh? película, no recuerdo la película, pero era creo que era era de un dios, que la gente se sacrificaba por el dios y todo, y de repente ya quedaban dos personas de esa tribu que adoraban a ese dios, de esas dos personas era un padre y una hija. Entonces la hija murió y él como que llega al lugar donde estaba el dios, y Dios le demostraba que él nunca le importó a las personas, nunca le importó que la gente se sacrificara por él, no les importaba a la gente. Ah, la película Thor, me dice Josué, ahí me lo corrigió. Sí, y ahí mostraba, y mostraba como el tema de los dioses, ya, ¿viste? Seguir falsos dioses. Ah. Eso pasaba. Por eso que es tan importante el amor que tiene Dios por nosotros, o que tiene Jesús por nosotros. Eso es lo importante. Él da su vida por nosotros. No necesitamos un sacrificio. Los otros dioses, excepto los dioses paganos, exigen un sacrificio, muchas veces de vida humana. Hay en el Antiguo Testamento, habla de aquellas personas que hicieron pasar a sus hijos por el fuego, significa que los quemaron, lo echaron en una hoguera. Entonces, eso es la diferencia, ¿cierto?, entre aquellos dioses que no existen, que no son, con el único y verdadero Dios. Entonces, la fe en Jesús como Dios es la confianza activa, viva y continua. Cuando creemos en sus palabras, su vida, muerte y resurrección, somos limpiados de nuestros pecados y recibimos el poder de seguirlo. Pero, hay un pero ahí,
debemos tener fe en Él. Y es por eso que Juan, vuelvo a ser reiterativo con esto, nos invita a creer, a creer, a ir un poco, un poco más allá en el tema de la fe. No es solo fe, o sea, no es solo fe, no, yo tengo fe. No, yo creo, yo tengo una convicción de que Él está conmigo cuando voy aquí, cuando voy allá, cuando miro lo que no tengo que mirar, en todos lados. Él está mirándome cuando estoy haciendo lo bueno y también tengo que acordarme que me está mirando cuando estoy pensando quizás en hacerlo mal. Entonces habla de este Espíritu Santo, ¿cierto? Que nosotros tenemos en nuestra vida. Eh, Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría después que Él ascendiera al cielo. El Espíritu Santo vivirá en ellos para guiarlos, consolarlos y darle consejo por medio del Espíritu Santo. La presencia de Cristo y el poder de Cristo se encuentran en todos los que en Él creen. No podemos dudar, no podemos dudar. Si hemos aceptado al Señor, hemos vivido, hemos palpado, hemos sentido esa presencia, ¿cierto? Cuando cantamos en la iglesia, cuando viene esa presencia maravillosa. Y nosotros estamos acostumbrados, así como decía Roxana muchas veces, a utilizar mal las palabras. Decimos, no, ven Espíritu Santo, cuando sabemos que está con nosotros. Pero estamos tan acostumbrados a hablar así, lo tenemos tan como pegado, lo hemos hecho durante tanto tiempo que terminamos hablando muchas veces así, pero en realidad queremos decir otra cosa. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tema? Que mediante el Espíritu Santo de Dios venimos a Él en fe para comprender las enseñanzas de Jesús. Debemos conocer al Espíritu Santo. A medida que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra redentora en nuestra vida, experimentaremos el amor y la dirección de Jesús. Esto que acabamos de leer, ¿cierto? Yo lo escuché cuando Roxana hizo el tema del Espíritu Santo y, y si nosotros nos ponemos a pensar en todo ese estudio que hizo la pastora, aquí está contenido eso. Aquí está. Aquí está todo ese estudio que hicimos, o lo que hizo ella, ¿cierto? Aquí está. Entonces también el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Habla también de la resurrección. Eh, yo no sé si el otro día hablé con Andrés. Andrés me dijo esta frase o la leí en algún lado. Parece que Andrés me la dijo. ¿Cómo en 3 días cambió toda la humanidad? Que Cristo estuvo vivo, ¿cierto? 33 años, 30 y tantos años. Pero en 3 años, o sea, perdón, en 3 días, todo cambió. En 3 días todo cambió. Jesús resucitó, Jesús resucitó 3 días después de haber muerto. Este hecho fue confirmado por sus discípulos, muchos otros testigos, eh, perdón, causó que los discípulos dejaran de ser un grupo de desertores, miedosos y se convirtieran en valientes líderes de la iglesia. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. ¿Qué es un fundamento? Es cuando construimos una casa nosotros, hay unos pilares, ¿cierto? Nosotros tenemos pilares en nuestra casa, hay pilares. Pero también cuando uno hace un edificio grande, se hace una zanja en el piso, ¿cierto? Y se hace también ahí un tema de un pilar con cadenas, con concreto que se llama fundación. Es una fundación, es algo que va a firmar la casa, es algo que está firmando desde abajo. Es una fundación, es un fundamento, es algo pesado, contundente, duro, que no se puede mover. Ese es el fundamento, la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces ahí hemos aprendido también otro concepto que se asocia a la construcción, al tema de las casas, de los edificios, hacer esta fundación. Es algo, eh, no sé, está el piso, ¿cierto?, de cemento, pero abajo del piso de cemento, de los subterráneos, hay otros tipos de, hay fierro, hay concreto, hay cosas que están uniendo por abajo todos los pilares, todas las columnas de las casas o de los edificios están unidos por abajo, por el piso. Esas son las fundaciones, algo que está firme, no se puede mover, no se puede caer, de hecho, va a soportar, ahora las construcciones en Chile, ¿cierto? Están hechas para soportar
no sé cuántos minutos, ¿cierto? Un terremoto grado 9, porque esa es la nueva norma que tiene Chile. Tienen que soportar. No es que el edificio no se pueda caer, sino que el edificio tiene que soportar el tiempo necesario para que todas las personas puedan salir. Al igual que los discípulos, nosotros podemos ser transformados y podemos tener valentía para ser fieles seguidores de Cristo diariamente. Así como Cristo resucitó de los muertos, podemos estar seguros de que un día nosotros también seremos levantados de la tumba y viviremos para siempre con Él. Qué maravilloso. Hay un himno ahí, hay un himno antiguo que cantaba ya en la cisterna, no sé si los chiquillos lo cantaban, van a decir que no, porque como ahora se creen jóvenes, pero van a decir que no. Ese himno que decía, eh, cuando me levantaré de la tumba fría, no me acuerdo cómo es el tema, pero bueno, si lo encuentro algún día se los voy a mandar ahí por WhatsApp. La Roxana es Ah, corista. de De la la tumba tumba fría, ¿esto digo? fría, con Con un un cuerpo cuerpo, hay. lo Es de cantaban y Oye, la era de los cantamos, Ignarios. la salía a cantar, cantábamos. Eran sí, los lo Ignarios, cantaban, de fuego y poder. sí, amén, amén. Ahí salía a danzar el pastor. Todos danzando, todos hablando en lengua. Era algo, no, que allá buscábamos nosotros la presencia del Señor. Después que el Señor nos regalaba, ¿cierto? Con esa misericordia, ese amor intenso que tiene, esos momentos hermosos y bonitos de estar con Él. Entonces, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere que alguna pregunta, alguna duda? Vamos muy rápido, muy lento. Cuéntenos, hermana Nicole. No, va bien, hermano, sí explica bien. Así que si nadie le habla o si se asusta porque no entendemos, es porque entendemos, ¿ya? Y después me retan porque no pregunto. No, no, sí, está bien, está Sí, bien. no, pero ¿qué quería decirle? Lo que decía delante cuando usted contaba del tema de cuando leyó y cuando leía a Juan y veía que así como que él estuvo desde siempre. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando yo leía Primera de Juan 1, capítulo 1, yo estaba leyéndolo y quedaba así como sorprendida y decía, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo. Y así como que mi mente, así como que, wow, yo así como que quedé fascinada cuando leía Juan, porque claro, uno lo escuchaba, lo puede escuchar muchas veces, pero cuando tú lo lees y el Espíritu Santo así está contigo ahí en ese momento, es como que, wow, yo en ese momento estaba así como que, alucinaba. Yo creo que estaba, nunca me he drogado, pero yo creo que estaba como una drogadicta. Drogada por esa palabra. Eso quería comentar. Amén, amén. Lo importante es que nosotros entendamos, ¿cierto? Que no es por nuestro rango etario, no es por nuestra condición social, no es por nuestra cultura, no es por nuestro estudio, sino que nosotros podemos recibir esto del Señor y tengamos, ¿cierto? Esto siempre en nuestro corazón, sea que vivamos, sea que muramos, ¿cierto? Somos del Señor, somos del Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que, o que yo hago en realidad, es siempre hablar con mi esposa, con mi hija, acerca de esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre en la calle, estamos siempre en la calle, el Andrés maneja todo el día, todos estamos siempre, nadie está exento de que nos pase algo, pero hay algo que nosotros tenemos que tener cierto y seguro. Primero que el Señor siempre está ahí para ayudarnos, y lo segundo es que vamos a estar con Él. Así que cuando se enteren, ¿cierto? Cuando se enteren que el hermano Cristian pasó o fue llamado a la gloria del Señor, yo sé que van a llorar, yo sé que van a echar de menos, pero lloren, como dice el apóstol, como aquellos que tienen una esperanza. Recuerden siempre que queremos estar con Él, queremos estar con Él. Entonces, Él es el que nos va a levantar de esta tumba fría, ¿cierto? Con un cuerpo ya inmortal en algún momento cuando suene la trompeta y seamos levantados para mirarlo a Él cara a cara. Mire, la reflexión o lo que escribimos, ¿cierto? De este libro este día, yo lo escribí en estas palabritas aquí y dice, tan solo habló y surgieron las galaxias a la existencia, brillaron las estrellas y los planetas tomaron sus órbitas. Sus palabras tienen un poder imponente e ilimitado. Nuevamente habló
y las aguas y la tierra se llenaron de plantas y criaturas que corrían, nadaban y crecían y se multiplicaban. Eran palabras o palabras de vida y aliento. Volvió a hablar y formó al ser humano, que pensaba, que hablaba, que amaba. Eran gloriosas palabras creativas y personales. Eterno, infinito e inagotable, el Creador fue, es y será por siempre el Señor de todo lo que existe. Yo quiero darle las gracias al Señor por este tiempo, ¿cierto? Por este periodo, por esta parte, ¿cierto? Que me tocó a mí desarrollar de los evangelios sinópticos y quiero compartir también con ustedes mi alegría. Quiero compartir con ustedes mi alegría. Yo quiero darle las gracias ahí, está saliendo en la pantalla, ¿cierto? Primero al Señor, que me dio esta oportunidad, a Vania y a Vanita, que son mi hija y mi esposa, que me soportan de repente cuando llego del trabajo y me pongo a estudiar, me soportan, me ayudan, me alientan y me ayudan a estar siempre bien. A Andrés y Roxana, quiero darle también ahí los agradecimientos, los quiero mucho, mis amigos, me encanta estar con ustedes, me encanta que hagamos esto. Una vez, un predicador de allá de los lagos de Chile, que nosotros también conocemos, que todos lo conocemos, nos dijo a nosotros, ustedes me mantienen vivo, ustedes están siempre haciendo cosas, campaña evangelística, quieren hacer esto, quieren hacer estas cosas allá, y siempre me llaman para hacer algo, me mantienen vivo. Bueno, yo siento que en esta ocasión esto también me mantiene vivo y me hace buscar al Señor, me hace estudiar, me hace querer estar en las cosas del Señor y eso es importante. Y también, ¿cierto? A ustedes como iglesia, Vástago Renuevo también, le doy las gracias por estar, por participar, por hacer agradable esta clase, por las manzanas que me traían, por todo eso que traían aquí al púlpito, a la mesa del profesor, muchas gracias. Y también, bueno, voy a agradecer al pastor Dani de acá de Maipú, que es mi pastor, que también ahí está apoyándome, siempre me está ahí, siempre me está dando permiso para todo, no es que me dé permiso, pero siempre está apoyándonos, así que también ahí un abrazo cariñoso para él, si algún día ve este video, lo nombré, para que después no diga que no lo nombré. No. Y también quiero dejarles este texto, el Salmo 119, verso 105, en la Reina Valera de 1960, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta primera parte, o por no sé cómo llamarlo, este primer objetivo, la primera unidad de este estudio, de este semestre. Así que vamos a decirle, Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos ha dado. Bendecimos tu presencia, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre. Bendecimos, Señor, tu espíritu. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto y porque usted, Padre amado, nos ha incentivado en este estudio de este día a creer, a ir más allá. Gracias, Señor, porque no hay límites, Señor. No hay límites, Padre amado, para nosotros. Gracias, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bendecimos la vida de Cristian. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristian Real Blanca Valenzuela? Es una bendición poder escuchar a Cristian, su pasividad y su tranquilidad para poder expresar lo que él piensa, lo que él analiza. Y desde que lo conozco, Cristian, siempre ha sido la idea de todo esto, es pensar lo que creo. No decir las cosas simplemente porque alguien las dijo, sino es que razonar, pensar. Para mi punto de vista, el texto más llamativo con respecto a eso es 1 de Pedro 3:15, cuando dice, aquel que demanda razón de nuestra fe, razón, pensar lo que creo. Hacerlo con mansedumbre y templanza, dominio propio, sabiendo que lo que hacemos es para compartir el Evangelio. Y eso es lo que tratamos de proyectar a los que están escuchando la clase, es pensar lo que creo. Soy cristiano no simplemente porque veo luz y entro, sino porque yo creo y la Escritura es mi base de refugio. Así que, Cristian, te bendecimos a la distancia, sé que estás en Maipú, te estás esforzado este último mes por
llegar del trabajo, sé que te demoras como 2 horas en llegar a la casa y te esfuerzas por poder estar conectado y todo, así que te bendecimos y el Señor sabe pagar, y eso lo tenemos muy claro nosotros, que llevamos harto trajín en el cuerpo. Cuando nos conocíamos teníamos pelo, éramos flacos y no teníamos canas, y ahora todo al contrario. Todo al contrario, la única que se salva aquí es Roxana. Está como el vino. Cada día más joven, está cada día Cada más día más joven. joven. ¿Va? Yo arrugado, pero bueno. Así que yo quiero que por favor alguien que quiera decir algo, abro los micrófonos para que Crema. quieran decir algo y comentar. ¿Ya? Yo quiero decir algo. Bueno, reiterar mi agradecimiento a Cristian, pero no es la última clase, pues sí, vienen más intervenciones de él en este semestre. Y bueno, los evangelios sinópticos, sin dudar, son una maravilla de estudiar cada libro. Sabemos que esto es una pincelada, ya se ha dicho varias veces que esto es solo una pincelada de lo que nosotros estamos entregando, porque esto es como cuando uno come verdura, o cuando uno hace el ayuno de Daniel, se han dado cuenta que es pura verdura, y cuando uno termina eso y se come así un churrasco, le hace mal, porque no está el cuerpo preparado. Bueno, esto es como lo mismo. Nosotros estamos yendo de menos a más en las clases para que, porque si nos vamos de lleno a estudiar Juan, todo versículo a versículo, va a ser una bomba de información. Entonces, todo ha sido un paneo general para, si Dios quiere y nos ayuda el próximo año, ya estudiar libro por libro, capítulo, capítulo, ahí ya interiorizándonos. Pero ya el tener un paneo general de cada libro, de lo que dijo Lucas, de Mateo, bueno, y ahora Juan, de verdad que nos prepara, digamos, y nos ayuda a entender un poquito más el propósito de cada libro, porque ese es el objetivo, que tengamos claro el propósito de cada libro. Se viene Hechos, ya, yo llevo hace rato ya preparando esta clase, me toca a mí Hechos, y viendo el objetivo de cada libro, y los evangelios sinópticos son el puente para lo que viene en Hechos. No podríamos haber hecho Hechos sin los evangelios sinópticos. ¿Y qué quería aportar en esto, sobre todo en el tema de Juan? Me llama mucho la atención el libro de Juan porque Juan escribió Juan. Están las cartas juaninas y está el Apocalipsis. Y todo es de Juan. Pero cuando uno lee todos estos libros, de verdad uno entra y se pregunta, ¿es el mismo Juan el que escribió todo esto? Porque cada libro es muy diferente. Este Juan que Cristian ahora ha explicado, cuando veamos las cartas juaninas lo vamos a notar súper diferente, y ya cuando después veamos el Apocalipsis, súper diferente. Y es súper interesante que recuerden esto, recuerden lo que se ha enseñado, el propósito de esta carta, o sea, de este Evangelio de Juan, y que cuando estudiemos las cartas juaninas se acuerden y noten estas diferencias, porque es la misma persona, pero muy distintas. Y nos vamos a ir dando cuenta y nos vamos a preguntar, ¿qué los hace tan distintos? La edad, el tiempo, la madurez, el contexto de lo que estaba viviendo. Nos vamos a dar cuenta de eso, pero acuérdense de esto, aprecien esto que se ha enseñado ahora de este último libro, para que después cuando estudiemos los demás puedan notar la diferencia. En realidad, cada libro de la escritura trae sorpresas maravillosas. Así que gracias, Cristian, por esta enseñanza. Los evangelios sinópticos es el gran inicio para estudiar el Nuevo Testamento. Así que maravilloso. Muchas gracias. Bien, qué bueno. Así que, ¿algo más quiere decir algo? Está contando la Nico las palabras, mira, 1, 2, 3. No, es que digo que se me olvida la palabra evangelio sinóptico. Entonces le digo a José, ¿cuáles son? Y entonces lo estoy diciendo, Juan, Mateo y Lucas. Entonces estaba ahí, Lucas, no, pues no era Lucas. Marcos, No, Marcos, porque Mateo, Marco y Lucas. Juan. sí, ya, lo dice sí, pues, pero eso estaba contando. No, Tipo, el primero que se escribió fue Marcos, después Mateo, Lucas y Juan. y- Juan no es ah, contado,
Pero Juan no es contado como un evangelio sinóptico, sino como un Sí, pues, evangelio, porque eran 3 nomás, pues. porque es un evangelio aparte, pero es como el evangelio porque habla de Cristo, pero es un libro más teológico. Si ustedes se dan cuenta, lo que quiso decir Cristo en compartir el tema del evangelio de Juan es algo más teológico. Por eso aquí, cuando yo hablo del Espíritu Santo, cuando la Rosana habla, y la mayoría de los predicadores que hablan sobre el Espíritu Santo se basan en Juan, de una perspectiva más profunda, no como el libro de los Hechos, que relata el libro, relato histórico, pero Juan le va al medio del asunto. En el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 13, habla sobre eso. Entonces, es la base para todos los predicadores que hablan sobre el Espíritu Santo. No es el apóstol Pablo, no son las cartas Paulinas, ni siquiera las cartas Juaninas, es el Evangelio de Juan. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como resumen, los evangelios sinópticos son solamente Mateos, Lucas y Marcos, porque Sí, Juan es aparte, Juan ¿cierto? es aparte. ¿Y, Es se un llama, evangelio aparte. Ya. ¿y por qué se llama sinóptico? ¡Ah! Es que lo tengo anotado, voy a tener que aprender. Cristian, el Cristian es el profesor. Sin querer los apuntes, si se los mandé en la primera clase. Sí, lo tengo, espéreme, yo lo busco. Sinóptico. Espéreme. Se me fue. Evangelio sinóptico. Es dar buenas noticias que provienen de Dios. ¿Y qué evangelio? Los cuatro que cuentan la misma historia de Jesús. Ponle un Las tres cero, cuentan la ya, un misma cero. historia. Es como el Chavo del Ocho. Póngale un cero. Está todo al revés, lo dijo. Evangelio significa evangelion, buena noticia. Y sinóptico significa que hablan todos la misma cosa, pero de una perspectiva diferente, según cada autor. Último, po. Las tres cuentan la misma historia de Jesús, pero en diferentes formas. Y que tú lo dijiste al revés, estoy a mandar la grabación. Ay, Estoy a mandar Lo la dijo al grabación. revés. Pero tienen que acordarse de esto, Nicole, ópticas. Por eso es sinóptico, porque son de diversas ópticas, diversas formas de mirar. Acuérdate de la óptica. Es eso, es la mirada ya no se de me va a olvidar. diferentes ópticas. Bueno, para poder resumir, Perfecto. lo que el trabajo que hizo Cristian con el tema del Evangelio, yo le doy las gracias. ¿Por qué? Porque es difícil. Yo sé lo que es difícil que es resumir tanta información en tan poco tiempo, en 4 clases, uno no va a abarcar. Es ir corriendo sobre el texto, es ir hablando y tratando de extraer. Porque para mí, por eso a mí me gusta el Evangelio de Juan, porque es extraordinario. Donde yo más he predicado es el Evangelio de Juan, pero comprenderlo en una sola clase es imposible. Así que es obviar mucha información que pudiéramos compartir. Pero por eso le digo, esto es para que se enamoren del texto bíblico. Y a mí me da pena y me entristece que no todos estén conectados o que estén, por ejemplo, haciendo otra cosa y no escuchando. Me da pena porque de verdad todo lo que se hace acá es de bendición. Todo lo que se hace para la construcción de nuestra fe. Y esto con mucho respeto, esto nosotros tuvimos que pagar para poder aprender y ustedes lo están recibiendo gratis. Eso se tiene que valorar. Eso se tiene que valorar. La hora de estudio y todo esto. Todo lo que nosotros compartimos son horas de estudio y a ustedes se lo entregamos por amor. Una pequeña ofrenda de un churrasco no hay problema, pero un churrasquito, o un puré que está caro, el puré que es como el oro, dijo la Nicole. Entonces, valórenlo, valórenlo. Ya, si no pueden estar en la clase, yo lo entiendo, no para que estén todas las clases, yo sé que algo tienen que hacer, pero pidan las grabaciones, por algo estamos grabando los temas, ¿ya? Así que voy a reiterarlo el domingo, voy a hacerle el mismo hincapié. No, Jorge, si no lo digo por ustedes, tranquilo, así. No te pongáis después en telería. Ustedes estuvieron conectados, yo sé que están con la Ya, pues niña, hermano, no, yo sé no que se están con la sienta. niña, y qué bueno que estén escuchando porque la niña también está escuchando y que crezca con eso, aunque ustedes digan que no escuchen nada, mira, ella está creciendo en este ambiente, cosa que a lo mejor ustedes no lo tuvieron, pero sí lo tuvieron sus hijos, y eso es lo que nosotros también queremos. Hablo por los que no se conectan, hablo por los que no pueden. Compiten en la grabación, se las pasamos para que compartan y vean esto. Así que, Bueno, yo les decía delante eso a un matrimonio amigo que le comentaba delante, de que teníamos la bendición de tener estos cursos, pues, porque hay otros que tienen que pagar, pero nosotros tenemos la bendición de tenerlos gratis. Entonces tenemos que valorar eso. Comparto lo que dice Pastor, lo comparto.
No es por ser chupamilla, pero lo comparto, porque tengo ese mismo pensamiento. Hay que valorar estas Porque cosas, lo que pasa es que el año pasado, sacrificarse. Hay que sacrificarse. el año pasado yo di clases de instituto bíblico y di todo el Nuevo Testamento yo solo, y los alumnos se conectaban, llegaban corriendo y se conectaban, y ellos pagaban por estar en la clase y escuchar lo que uno tiene que compartir. Y lo mismo que estamos nosotros haciendo ahora es lo mismo que estamos compartiendo en la clase de instituto bíblico. Así que imagínense, yo también le entregué a Roxana, a Cristian, los apuntes que yo tenía, y ellos saben que facilito todo, menos los libros, pero facilito las herramientas para poder darlo y puedan compartir, porque de verdad es de bendición. Si de uno de ustedes, ojalá la mayoría crecieran esto y se sumergieran en la palabra, se darían cuenta que en la vida no va a ser la misma. El espíritu con que hace las cosas uno es totalmente distinto. Su servicio va a ser otro, su relación con el Señor va a ser otra, lo que habla va a ser otro, lo que razona va a ser otro. Y de verdad, lo que le cuesta hoy día, mañana no le va a costar, porque ha aprendido a través de la Escritura a manejar su vida. Así que bendecimos tu vida, Cristian, a la distancia. Te mandamos un abrazo, amigo. Te queremos. Ya eres parte de nuevo de nosotros, parte de nosotros a la distancia. Eres parte nuestra. Y oremos por Cristian, porque también está en un nuevo desafío, está trabajando y también está en un nuevo proyecto de él como creyente. Así que bendecimos su vida y creemos que lo mejor está por venir sobre él y sobre su familia allá. Así que, Cristian, un abrazo a la distancia, te queremos mucho. Gracias. Y a los demás, acuérdense que este domingo nos reunimos presencialmente. Estamos viendo el clima con Rosana en la mañana y decía que va a estar con sol, no va a haber problema, así que no pierda de momento para conectarse, para ir y estar conectados con el Señor a la Wi-Fi, con el Señor. No, y aunque llueva, lo hacemos en la casa del José. O mi casa, hacemos un culto, lo hacemos igual, hay que juntarnos porque uno extraña juntarse. Sí, los José dicen no, pero yo digo sí. Sí, Sí, así que nos vemos el domingo. Y gracias, hermano Cristian. Nos vemos el domingo. Invita al almuerzo. Hacemos fideos baratitos, porque puré no. No, Nos puré salió como terrible caro y más encima el puré nos quedó chicloso. Oh, horrible, la sufrí, tía, la la sufrí. Roxana y mi mamá hacen un puré extraordinario. Ya, háganos puré. Yo quiero puré con papas fritas. Así que, Es rico, es una mezcla perfecta. Yo lo he probado. así que para terminar, oremos por Cristian, oremos a orar por Sí. ti. Así que, por favor, puedes poner sus manos sobre la pantalla y orar por Cristian Torreblanca Valenzuela y por su familia, que ahí está la baña o la bañita. No es la baña. Ahí está su esposa. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia y te bendecimos, Señor, por la vida de Cristian. Señor, tú sabes el esfuerzo que se hace por estar estudiando y preparando esto. Esto no es una hora de estudio, esto no es llegar y tomar el libro y pasar y copiar textos. Esto es horas de reflexión, de pensar, de analizar, de entender, de primero uno tragárselo, Señor, de uno comérselo para después luego, Señor, compartirlo, Señor, y te bendecimos por la vida de Cristian y de su familia, y te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, la vida de él, la vida de lo que él está haciendo, de sus sueños en su corazón, lo que tú estás trabajando con él. Padre, prospera el fruto de sus manos, de sus brazos, Señor. Sea un hombre bendecido, un hombre próspero, Señor. Lo conozco desde que tiene 30 años, Señor, y ha sido un hombre íntegro y ha tratado de hacer lo correcto siempre. No es perfecto, pero ha tratado de hacer lo correcto siempre. Siempre ha decidido por ti, Señor. Y te pedimos una bendición para él y su familia y sus hijas, Señor. Amén. Bendecimos su vida, Señor, y también bendecimos la vida de Roxana, que la próxima semana ya empieza con el libro de los Hechos. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, como dice en el libro de Gálatas, suministre tu espíritu a ella de una manera extraordinaria para compartir lo que tú ya tienes preparado para nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos la gracia, Señor, y este domingo sea un domingo de victoria, un domingo de gloria, un domingo, Señor, donde tu presencia de verdad quebrante nuestro espíritu y nos poste delante de ti, Señor, porque, Señor, necesitamos doblegarnos, Señor, como dijo ese evangelista del siglo XVIII, Evan Robert, dobléganos, Señor, hasta ver tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.
Que estén muy bien. Un abrazo, Amén. chaolines. estén Abríguense, bien. mañana va a ser mucho Muchas frío. gracias. Voy a terminar el Algunos tienen la ayuno. bendición Chao, de trabajar desde la casa. bendiciones. Voy a Así terminar el que ayuno. a todos. Chao, chao, chao. Ayuno de pizza, muy bien. Bendiciones, que estén bien. Besito, Bendiciones, chao, María, chao. que estén muy bien, Chao, cuídense. chao. Chao. Chao.